Ya. ¿Se puede ver la imagen? Sí, mis buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ya, se ve historia del arte, ¿no? La diapositiva verde. Sí, mis. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Bueno, este trabajo, esta diapositiva, tiene la recopilación de imágenes de arte universal, bueno, las más importantes. Y en cuanto a nuestro curso, como hablábamos con Freddy, estamos atrasados una semana, porque la semana pasada fue feriado. Día de San Pedro y San Pablo. Sí. Entonces ahora nos correspondería hablar de arte paleocristiano. ¿Ya? Entonces trabajaríamos lo que es arte paleocristiano y llegaríamos a lo que es bizantino y románico. Vamos a tratar de hacerlo todo rápido, los tres en uno. Para aquellos chicos que quieran, bueno, aumentar más ideas, más conceptos, estar más al día con los temas de arte universal, pueden ingresar también los días jueves de 7 y media a 9. Con los chicos estamos un poquito más adelantados, ¿ya? Entonces pueden ingresar, pero creo que ustedes tienen clase, ¿ya? En cuanto a arte paleocristiano, quería saber si con ustedes hablé del tema histórico, la división de Roma, los emperadores, Vespasiano, Trajano, Constantino, la división de Roma, las invasiones bárbaras. ¿Llegamos a hablarlo? Porque antes de pasar a lo que es Edad Media se tiene que hablar esta parte. Díganme sí o no, chicos, por favor. Chicos. Díganme sí o no para avanzar, porque como nos dejamos de ver una semana, bueno, 2 semanas, no recuerdo si llegamos a ver esa parte de la historia. Me han escrito, visita el chat. No, preguntaba si llegamos a ver la parte histórica en la clase. O sea, la división de Roma, cómo es esta evolución de la Edad Antigua a la Edad Media, cómo es que cambia la mente del hombre a raíz del cristianismo y la caída de Roma, ¿no? Con los emperadores que fueron perdiendo dominio y llegan a un punto a quebrarse y dividir a Roma en dos. Eso siempre acostumbro explicarlo, con los chicos de la noche lo hago, con los de la mañana también debería hacerlo, por eso quería saber si la clase pasada lo hicimos o no, solo para explicarlo ahora. ¿Sí o no, chicos? Creo que no está. Si no responden es porque no. O de repente sí se han olvidado. Ya, les explico, ¿ya? A ver, voy a hacer como un resumen rapidito. Estábamos en Roma, ¿sí? Bueno, Roma fue un imperio... ¿Están escuchando, no? Sí, profesora. Ya. A ver, Roma fue un imperio que tuvo una evolución histórica. Tuvo 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio. Entonces, justamente en el imperio, ya cuando se consolida como imperio, que tiene un desarrollo del año 29 antes de Cristo hasta el 407-6 después de Cristo,
porque es en esta última fecha en la que Roma se divide en dos y decae, ¿ya? Pero justamente en este último desarrollo del imperio es cuando nace paralelamente una nueva idea, una nueva mentalidad, que es el cristianismo, ¿sí? Con el nacimiento de Cristo, la Biblia y esta nueva forma de pensar, esa nueva forma de sentir. El cristianismo en un inicio era muy puro, con mucho fervor, muy sencillo en todos los aspectos, ¿ya? Entonces, el cristianismo pedía libertad, pedía paz, pedía amor, pedía tranquilidad, pedía entrega, por lo que Roma hacía todo lo contrario, pues, ¿no? Roma era un imperio déspota, un imperio valioso, que estaba acostumbrado a colonizar, es decir, a robar, a tomar tierras, y basaba su imperio en la esclavitud, ¿no? Entonces no le convenía a Roma que el cristianismo creciera, porque iría en contra de sus intereses, ¿ya? Es así que vemos en esta última etapa a diversos emperadores que al encontrarse frente al cristianismo tratan de eliminarlo por completo. Por eso es que el cristianismo en sus primeros periodos fue clandestino, ¿sí? Los primeros fieles realizaban sus misas y ceremonias debajo de cuevas, debajo de cementerios, en las catacumbas, ¿no? Entonces los emperadores que trataron de luchar contra el cristianismo fueron Vespasiano, ¿ya? Se nombra a estos porque fueron emperadores que pierden el dominio, pierden la fuerza de poder tener Roma constituida, la que fue, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos a Vespasiano, tenemos a Trajano, a Diocleciano, que fue uno de los emperadores más tiranos, ¿ya? Él perseguía a los cristianos y mataba así a sangre fría, a tal punto de que a los primeros discípulos, a los mártires, los mataba de una forma en particular, ¿no? A uno lo desollaba, a otro le quitaba los ojos, a una le podía quitar los senos. O sea, una forma medio loca, ¿no? Extravagante. A otra le quitaba el corazón, les hacían comer sus órganos, los desollaban, los degollaban. Entonces, luego, ya cuando el cristianismo empieza a crecer a pasos agigantados, porque llega a tener participación en la nobleza, es decir, muchos nobles se convirtieron en cristianos, y eso ayudó mucho a que el cristianismo pueda entrar a la zona más rica, ¿no? Y estos mismos nobles donaban sus casas, donaban sus tierras para que estos cristianos puedan celebrar sus ceremonias. Es allí cuando aparece un emperador muy conocido que es Constantino, en el 513, donde le otorga al cristianismo la tolerancia, es decir, muy bien cristiano, quieres realizar tus ceremonias, lo vas a hacer, pero lo vas a hacer de manera libre, no vas a ser la única religión, porque tenemos a la par la religión politeísta de Roma, pero eres libre para realizar tus ceremonias, ¿ya? Después así el cristianismo participantes, que llegó a la nobleza, ahora llegó al poder, y lo logró, ¿sí? En el año 395, o sea, casi unos 80 años después, con Teodosio, que fue el último emperador de Roma, porque permite al cristianismo no solo ser una religión más, sino dictamina que el cristianismo sería la religión oficial de Roma. Con este acontecimiento pues cambia el rumbo total de la historia, porque el cristianismo ya es la única religión que se puede profesar en Roma y por lo tanto en el mundo. Entonces el cristianismo pues entra a una etapa totalmente fuerte, ¿no? Porque
ya no solo era una religión más, sino la oficial, por lo tanto empezó a crear sus iglesias, ¿no? Que fueron las primeras las basílicas, luego las abadías, luego las catedrales. ¿Ya? Entonces fue tomando más fieles y ya ustedes saben por cultura que cuando la iglesia se vuelve una institución cada vez más fuerte, empieza a cobrar los diezmos, empieza a alianzarse con la corona o las coronas y empieza a tener pues su etapa oscura, su etapa en la que empieza a aprovecharse del ser humano, no permitiéndole realizar investigaciones, crecer, ¿no? Se le priva al ser humano de mostrar sus avances, sus descubrimientos. Por eso se le llama a toda la edad medieval la etapa oscura, la etapa negra. ¿Ya? Entonces, volviendo a este hecho, con Teodosio, él oficializa el cristianismo y unos años después, en el 476, al ver que Roma estaba decayendo por el mismo hecho de que se oficializa el cristianismo, que ya no hay esclavos, porque habían problemas internos y también externos. Los externos serían las invasiones bárbaras, ¿no? Ya para este entonces los bárbaros, que eran estas tribus belicosas, estos pueblos que vivían a las afueras de Roma, los godos, los ostrogodos, ¿no? Tenían en la mira a Roma desde tiempos antiguos, ¿no? Entonces, ya con esta decadencia invaden Roma, ¿sí? Y pues, ante esta división que hace Teodosio, a un hijo le da Oriente y al otro le da Occidente. Es así que los bárbaros quieren las dos Romas, pero solo pueden tomar una, porque la zona oriental era mucho más rica y mucho más resguardada, estaba mucho más resguardada, por lo que solo pueden tomar Roma occidental. Entonces todo Roma occidental va a ser a mano de los bárbaros. Y la Roma oriental se ubica en una zona oriental, vale la redundancia, en una zona que antiguamente fue de Grecia, ¿ya? Que fue invadida obviamente por los romanos, ¿no? Esta zona se llama Bizancio. Entonces Bizancio fue y es una zona muy rica geográficamente, y pues es allí donde desarrolla un cristianismo ligeramente distinto al cristianismo occidental, ¿ya? Eso lo vamos a ver luego, ¿ya? Entonces ahora veamos esta parte histórica. Entonces Roma decae, la Roma clásica decae en 1476 y a partir de esta fecha nace oficialmente la época medieval, ¿ya? Entonces vamos a ver a los primeros cristianos. Se le dice paleocristiano porque es el cristianismo antiguo, ¿sí? En esta etapa vamos a ver el desarrollo del cristianismo, pero dividido en dos periodos. Yo lo he dividido así, dos periodos. El periodo cuando es clandestino, o sea, antes del edicto de Milán, y después del edicto de Milán, o sea, después del 313. ¿Por qué el arte va a cambiar? Pues, ¿no? Cuando era clandestino, o sea, ubiquémonos solo en esta parte, cuando era clandestino, el arte paleocristiano se realizaba en zonas oscuras, zonas clandestinas, por ejemplo en las cuevas y en las catacumbas, ¿ya? Esto lo vemos luego. Bueno, mire, por ejemplo, dentro de las cuevas, de las catacumbas, vamos a encontrar escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Las primeras, es decir, cuando Cristo recién nace, ya hay fieles cristianos, ¿no? Que realizan sus misas debajo de las catacumbas, y los primeros temas bíblicos son del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham, vamos a ver vamos a primero ver las imágenes. Profesora, Dime. ¿qué es un edicto y qué significa eso? ¿Qué implica? ¿Qué es un edicto?
Un edicto es, como la misma palabra lo dice, es un dictamen, ¿no? Es un decreto, es como en la actualidad, es un decreto de ley, ¿ya? Decreto que se da, que se dicta de manera oficial eh, para describir un acontecimiento o el permiso de algo, ¿no? En este caso, ante la crecida del cristianismo, pues el imperio estaba en problemas, estaba decayendo. Entonces, después de haberse conversado de manera interna, se da este edicto, que es como, por así decirlo, repito otra vez, un decreto de ley, algo parecido. Ya hay varios edictos, ¿sí? El edicto de Teodosio también tiene un nombre, ya el que se da en el 395. Son decretos que se dictaminan para un cambio. Es simplemente eso. ¿Y por qué se daba este cambio? Porque tenía que darse, pues, para un beneficio. En este caso, pues, por lógica, si Roma estaba siendo perseguida por los bárbaros, tenía problemas internos, ¿no? El cristianismo crecía y crecía y crecía y su esclavitud se iba perdiendo porque el imperio estaba reforzado, estaba amparado, o sea, económicamente estaba bien gracias al cristianismo, a la esclavitud, ¿no? Entonces se perdía la esclavitud, se perdía fuerza, y el cristianismo hacía que la esclavitud se perdiese, pues, porque pedía libertad, pedía paz, pedía reconciliación. Entonces no podían hacer dos ideas tan opuestas en una, entonces tenían que llegar a un acuerdo. Pero ustedes saben que todo edicto se da en beneficio de algo. Entonces, si Constantino, del edicto del 303, para permitir al cristianismo, no se da simplemente por bondad, porque son buenas gentes, quieren paz y quieren que el cristianismo se desarrolle de manera pacífica y nada. No es eso. Y recordemos que yo te doy y tú me das, o sea, siempre hay una ganancia. Entonces, Constantino da el edicto de Milán, pero obviamente con intereses propios, pues, ¿no? Que el cristianismo, yo te doy permiso, tú haces tus iglesias, etc. Pero vas a tener fieles. Entonces, ¿qué vas a hacer? Los fieles les vas a cobrar diezmos, les vas a cobrar mediante trabajo, vas a cambiar su mente a cambio de algo. Entonces, muchos de estos fieles se despojaban de sus casas, se despojaban de sus riquezas, ¿no? Por el perdón, ¿no? Comprar el perdón a cambio del dinero, ¿no? Y todo lo que hemos visto en la iglesia, pues posteriormente, ya cuando la iglesia es oficial, pues ¿qué pasa? Es mucho más abusiva, ¿no? Ya tenemos la Inquisición, tenemos los cobros de diezmos altísimos, al sistema feudal que después se alianza con la iglesia, etc. Entonces, toda ley, todo decreto, todo edicto tiene un fondo con intereses propios. ¿Ya? Profesora, ¿y quién era Europo? ¿Europa? Sí, sale en la diapositiva de Abraham. Dura Europos. Sí. Sí, son construcciones. Lo que pasa es que esto lo explico luego. Quiero que vean imágenes todavía. No, pero ¿quién ¿Ya? era Europo? ¿Era una divinidad? ¿Una personalidad? No es ninguna divinidad. Es una construcción arquitectónica. Que lo voy a explicar luego porque esta parte pertenece a la primera fase, pero ahorita estoy hablando de iconografía nada más. Sí, es una construcción arquitectónica. Ya, les explico luego. Primero quiero que vean iconografía. Ya, volviendo, les decía que en un primer momento se representaban escenas del Antiguo Testamento. Quiero que vean las imágenes, yo me perdí. Ya, acá están.
Entonces, las primeras, por ejemplo, las más sencillitas, las más puras, fueron la del buen pastor, la de la paloma, ¿sí? Que representan pues la paz. Encontramos otra vez la imagen del ave, pero esta vez el pavo real que representa a Cristo por la inmortalidad. Representa la realeza y representa también la inmortalidad. Tenemos el ancla, que representa la salvación, ¿sí? Aunque el ancla tiene varios significados. ¿Ya? Por ejemplo, en la colonia el ancla representa la salvación, pero también representa es el atributo de Santa Rosa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Listo? Tenemos el crismón. Ya me acordé. Freddy, esto sí lo hemos visto, ¿ah? Ahora que me acuerdo. No, pero no hemos visto los europos. No hemos vimos el crismón, pero no vimos que era europo. Claro. Sí, con nuestro salón sí, pero en este curso no sabría contestarle, por eso. No, yo recuerdo que estaba en el curso. Lo que pasa es que con los chicos nos hemos dejado de ver una semana. Y ahorita No, hay 2 semanas con San Pedro y San Pablo. Con el día de San Pedro y San Pablo. Por eso preguntaba. Lo que pasa es que los chicos no están presentes. Entonces Freddy es el único que graba y otra alumna que creo que no entra a clase. Entonces yo le preguntaba a Freddy si habíamos visto arte paleocristiano. Y Freddy me dijo que no. Pero ahorita recordando, si hemos visto arte paleocristiano con ellos, porque yo he escrito el crismón detalladamente con los demás chicos, entonces sí lo hemos visto. Lo que pasa es que explicó lo que era el crismón, pero se quedó ahí nomás, porque en esa clase vimos también Grecia y Roma, y como no alcanzó el tiempo, se quedó en el crismón. Bueno, voy a confiar en ti, Freddy. Por eso, falta qué era Europo y qué era lo demás. Sí, pues, pero ya estamos haciendo la clase completa, entonces hay que terminarlo, resumido, pero hay que terminarlo, ¿ya? Ya seguimos entonces. El crismón, que significa la XP, que es las iniciales del nombre de Cristo en griego, y coincide también con otras lenguas, ¿no? Y el alfa y omega, principio, inicio y fin, y el círculo que representa la eternidad. ¿Ya? El pez, que representa la salvación, representa la barca, representa la iglesia, la ballena también, que representa la iglesia. Tenemos el buen pastor. Tenemos escenas también de Grecia, parte de la mitología antigua. No debería estar, pero está. No se sorprenda porque todavía estamos en esta etapa de evolución, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver también a Daniel y a los dragones, a los orantes, que son estas personitas con los brazos extendidos, el sacrificio de Isaac. Miren la forma de crear sus imágenes. No hay simetría, no hay proporción, no hay perfección. Ellos simplemente pues dan sus imágenes para compartir este fervor, ¿no? Esta nueva forma de pensar y llegar al fiel, pues. Profesora, una consulta. Dime, Fred. ¿Cree que esas pinturas, esas imágenes no tenían perfección porque se hicieron con miedo, con temor a que los atraparan en infraganti? No. Si hubieran tiempo y si hubieran tenido la garantía, la licencia de pintar, ¿lo hubieran hecho más perfectos o no? No es por eso. No se trata de tiempo. ¿O licencia? No, el arte medieval es así. ¿Sí? Sí.
vayamos, por ejemplo, a Bizancio, vayamos al arte románico, inclusive al gótico, el arte es muy esquematizado. Esquematizado es, carece de ciertas partes, ¿no? O sea, tratan de ser simplificados. Son muy rígidos, muy hieráticos. No buscan, a pesar de conocer todas estas leyes de normas en el arte, ¿no? Sus cánones y temas de perfección, no lo hacen porque el objetivo principal es catequizar mediante las imágenes, mover la mente del ser humano. Pues tratan de ser imágenes sencillas, con temas. A ellos les interesan más los temas, las narraciones, ¿no? Narraciones bíblicas, principalmente. Pues no es que no hayan tenido tiempo o por miedo, no, porque como te decía, ya después es oficial y así mismo es muy sencillo, es muy básico, ¿ya? Pero, Entonces, pero no creo que un garabato medieval sea arte de la época, porque, o sea, siempre lo clásico siempre ha estado bien dibujado, bien contextualizado, bien definido. tú lo has La dicho, lo clásico, belleza. pero aquí ya no era clásico. Aquí ya no era clásico. Aquí la mente cambió totalmente. O sea, ¿De qué ya no manera existen los cambió la dioses mente? ni las ganas de conservarse como un imperio. Las guerras vienen después, pero si hablamos del arte en sí, el arte estaba supeditado, estaba regido a la iglesia. Eso no quiere decir que los artistas posteriormente no traten de hacer algo estéticamente bello. O sea, lo intentan, sí, pero a pesar de todo, no es su propósito principal, no es lo más importante para ellos. Para ellos lo principal es catequizar, y la mejor forma de catequizar es creando una imagen con una narración que impacte, y no que esa narración necesariamente tenga una forma esbelta, una musculatura perfecta, un rostro perfecto, no, eso se busca luego. O sea, y cabe recalcar que finalizando el gótico, hay artistas como Giotto, por ejemplo, sí empieza a hacer que sus imágenes cobren vida, ¿no? Sean más reales, cada vez un poquito con más movimiento, pero no es el propósito del artista, ¿me entiendes? No es que sea sumamente religioso y que se incluyan a los santos, a los querubines, a la Virgen, con esta sensibilidad en el rostro, con esta expresión tan fuerte, ¿no? Pero si hablamos del cuerpo y esta perfección del rostro, eso no lo buscan, a pesar de que ya lo conocían. Pero, profesora, si yo sé que voy a dibujar a la Virgen o a Cristo o a la Sagrada Familia o a la Santísima Trinidad, tengo que dibujar algo perfecto, tengo que dibujar algo bello para la época. Y todas las pinturas de esas figuras y representaciones vienen de esa época, de la Edad Media. Y son Sí, bellas. pero como les dije una vez, la belleza es relativa. Para los de la época medieval, esto que ven acá puede ser algo bello. Para los primeros cristianos esto es algo bello. Ya lo que están viendo aquí es algo bello. Sí, imagínense que regresáramos en el tiempo, para los griegos esto no sería algo bello. Para mí es algo bello en particular, para mí es algo bello. Porque la belleza no necesariamente tiene que seguir los cánones de los griegos, no necesariamente el cuerpo y el rostro pequeño, anguloso, la nariz, el cuerpo perfecto, bien tonificado, no necesariamente. Por eso, no quiere decir que en esta época, en la época medieval, los artistas no hayan conocido, porque si ya lo conocían, todos los libros que habían dejado, los griegos, todas las enseñanzas, lo conocían, pero simplemente no querían trabajarlo así, porque para ellos la belleza
según los griegos, la belleza estaba enfocada en otra cosa, que era más compartir este fervor religioso mediante sus imágenes. Por ejemplo, Giotto, vean una imagen, después lo voy a poner, una imagen de Giotto, donde las vírgenes son muy esquematizadas, son muy delgaditas, parecen muertas, pero ven el rostro, son muy sentimentales. Entonces, ustedes dirán, pero miren el cuerpo, miren la cara, todavía parecen muertas, ¿no? Pero para él era bello, pues, ¿entienden? Para el artista su obra era bella. No necesariamente porque tenía que ser igual a la de los griegos, ¿entienden? La belleza es relativa. Es relativa. O sea, igual ahora en la actualidad podemos ver pinturas abstractas donde se ven rostros casi deformes, ¿no? Pero para el artista es bello y se respeta, pues, porque la belleza es de acuerdo a la persona, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al contexto, y no se puede juzgar porque es relativo. El arte sí, porque el arte tiene un concepto universal, que es toda producción humana en la que se observa, se plasman sentimientos, emociones, sensaciones, ¿no? Del artista y de la misma época. Eso es arte. Entonces, para mí esto es arte. ¿Sí? ¿Alguna duda más, Freddy? No, ninguna, prosiga. Crítica del arte. Me gusta. ¿Qué cosa? ¿Qué le gusta? Me gusta que hagamos crítica del arte porque ustedes como guías no necesariamente tienen que repetir lo que ya está escrito en una separata, lo que se les enseña, ¿no? Sino que siempre estén analizando, estén cuestionando lo que observan. Profesora, una consulta. Sí. ¿Y la escuela cusqueña es también de esta época o es posterior? Porque la escuela cusqueña se dio en la época colonial, y en la época colonial era el tiempo. No, pues. Es posterior, ¿no? La escuela cusqueña es mucho. Para empezar, no podrías comparar porque estamos hablando de zonas totalmente distintas. Estamos hablando de una zona antigua, o sea, estamos hablando de Roma, porque todavía Roma está hoy día, pero era la Roma, ¿no? Ya estamos hablando de Occidente, para empezar, la cultura era totalmente distinta. En cuanto a la colonia, era una cultura totalmente distinta también, ¿no? Entonces, llegan los españoles implantando la nueva forma de pensar, imponiendo una cultura distinta para ellos. 1532 en adelante. La escuela cusqueña se da después, no llegando a la colonia, instantáneamente se da mucho después, ¿no? Como les explicaba, llega el manierismo con sus primeros artistas, sus primeros arquitectos, sus primeros pintores, luego viene el barroco. Y con el barroco recién se implanta la escuela en provincia, ¿no? Sí. La escuela cusqueña, que es con Diego Quispetito y todo su liga de artesanos, bueno, de artistas, ¿no? Que empiezan a pintar en Lima, había la escuela limeña, pero eso se da mucho después, eso se da después de 1600 en adelante. Aquí estamos hablando del primer cristianismo, ahorita estamos hablando cuando es todavía clandestino, estamos hablando de las primeras épocas, estamos hablando de los primeros 30 años, ¿sí? El cristiano tiene varias etapas. Si Cristo llega a vivir hasta los 33 primeros años era una etapa en la que se estaba cocinando el cristianismo, ¿no? Luego muere Cristo y sus discípulos, sigue siendo clandestino. ¿Ya? Cuando llega a ser es cuando sale del closet, por así decirlo, con el edicto de Milán. O sea, estamos hablando de casi menos de 300 años. Entonces, en estos 300 años hubo una pelea constante, se mata discípulos, se mata mártires. Y recién 300 años después
se podría decir que es libre. Por eso después se hace esta división antes y después del edicto de Milán. Entonces, las primeras etapas, que son estas, ¿no?, corresponden al antes. Ya. Entonces, para hacer una comparación un poco fuera de lugar. Profesora, no, tienes que ubicarte primero con el año. Sí. Profesora, y eso de dibujar en las catacumbas, en las cavernas, ¿no era un atentado a la propiedad de Roma? ¿Un atentado a la propiedad de Roma? Que no tenía licencia. Claro. ¿Y eso no estaba penado? Sí, por eso es que los perseguían y los mataban. Si te encontraban debajo de un cementerio, una catacumba, que obviamente era propiedad de Roma, obviamente te mataban. No solo porque era una propiedad del Estado, bueno, del imperio, ¿no?, sino porque el principal propósito de Roma era eliminar a los cristianos por el cristianismo. Y los romanos, ¿por qué no borraban las imágenes dibujadas, las pinturas realizadas? Por lógica, pues, Freddy, porque no podían hacerlo. Por admiración, por respeto a la religión. No, no es eso, sino que ellos tenían una nueva forma de pensar, la defendían, pero como iban a ser asesinados en este proceso, tenían que hacerlo de manera clandestina, pero no es que iban a borrarlo, porque es lo mismo que lo que pasaba en la colonia, en nuestra colonia, por ejemplo. Llegan los españoles, te implantan tu Dios, tu Virgen, pero tú tienes a tu Equeco, tienes a tu Pachamama y a tus demás dioses, ¿no? Entonces tú quieres seguir profesando tu religión. En este caso es la religión católica, ¿no? ¿Ya? En el caso del mundo andino era su religión politeísta. Pero te implantan, te ponen, si te ven con con uno de estos rituales que tú generalmente hacías antiguamente, te mataban o te castigaban. Entonces lo mismo. Ellos seguían, o sea, dentro de ellos, seguían amando a sus dioses, pero no podían hacerlo por temor a que sean asesinados o castigados. Lo mismo. Sí, pero yo a lo que voy es que ¿por qué las autoridades no borraron las imágenes? Porque eran sagradas, porque eran inmaculadas, porque eran poderosas para las masas. No es que no borraban por eso. Estas imágenes, muchas de estas cuevas, son cuevas, muchas de estas fueron eliminadas o fueron quemadas, pero las pocas que quedan son las que hemos visto, ¿no? Estas imágenes obviamente son, bueno, cuevas, ¿no? Son de las pocas que han quedado. No es que todas hayan estado o estén vivas, han sido eliminadas. Porque, por ejemplo, los grafitis de la alcaldesa Susana Villarán, que fueron borrados, eliminados por el alcalde Castañeda Locio. O sea... Pero es distinto. Claro. La comparación es distinta. Es como si tú hicieras algo y viniera una autoridad y lo borrara. Claro, pero es distinto, pues, vamos a comparar. Estamos hablando de una época totalmente distinta, una mentalidad distinta. Se eliminaron porque era peligro. Esto era peligro para ellos. Se quemaron, se cerraron muchas de las cuevas. De las pocas que han quedado son las que hemos visto, las cuevas de San Calixto, Santa Catalina. Eso sí, pero es como que reliquias de lo poco que quedaron. Entonces, tú me haces una comparación de grafiti, es otra cosa. Pues. El grafiti es arte. El grafiti es arte, pero según el mandato, según el gobierno de Castañeda, no, o sea, era arte, pero no podían
estar eh, porque eran demasiados algunos, en el exterior, por eso muchos sobraron, pero no todos. Es cuestionable, sí, pero no puedes hacer una comparación. Son totalmente distintos. Ya, ahora sí seguimos, ya Freddy, porque si nos podemos conversar no vamos a terminar nunca. Sí. ¿Ya? Bueno, nos queda solo media hora. Ya, entonces hablábamos de las imágenes, igual Adán y Eva. Ya, son las imágenes del antes. Ahora quiero que vean el después. Voy a hacer rapidito porque tenemos que terminar, chicos. Ya, el después, y aquí están las catacumbas, ¿no? La zona donde se enterraban a los muertos. En este caso, el Arco Solión era el lugar especial para aquellos fieles con un estatus relativamente superior, ¿no? De repente el vocero, ¿no? Pues se le destinaba una especie de cuartito con un arcosolio, con detalles en la bóveda, porque el techo era curvo, en las paredes, en las columnas. ¿Ya? El lóbuli es un espacio donde iban los nichos, también para personas como de corriente. Los cubículos, que eran estos cuartos donde iban enterrados de manera masiva los cuerpos, y también servían como cuartos para descansar. Catacumbas. Mira las catacumbas que han quedado, mira, son todas negras por el deterioro. Son las de San Calixto, la de Santa Cecilia. La cripta de los papas, se le llama así porque íbamos a encontrar los primeros, para ellos, ¿no? Para ellos, para los primeros cristianos, los primeros pastores, los primeros sacerdotes. Ya, luego del Edicto de Milán se crean las basílicas, que son estas iglesias, sí, de madera, de materiales ligeros, el ladrillo, ¿no? el adobe. Luego recién se usa los materiales más pesados, como la piedra. ¿Ya? Tiene esta forma, y la forma para describir es la siguiente: pórtico. Cruzamos el crucero, perdón, se me va la palabra. Este corredor rodeado de columnas. Se me fue la palabra, me desconecté. Pórtico y el... No, este corredor. Se me va el nombre. Claustro. Se cruza el claustro, el atrio, que es el patio con una fuente. Luego entramos a otro espacio que es el nártex, que es el lugar de purificación. Luego recién altar. El cuerpo va a estar dividido en naves, siendo la central la nave más ancha, ¿no? Seguimos, pasamos al transepto crucero, que es como que el bracito o la alita, ¿no? De la iglesia. En los laterales tenemos las prótesis, que son estos espacios donde vamos a encontrar las capillas, vamos a encontrar zonas de servicios, ¿no? Donde está el sacerdote. Luego el presbiterio, que es este espacio cuadrado, va a estar dividido en varias partes. El ábside, que es la zona semicircular, donde está el retablo, y el altar, ¿no? Son donde se realiza la ceremonia. ¿Ya? Esta forma de planta se llama la planta de cruz latina. Esto es para todo lo que es occidente. La zona oriental tiene una planta en particular, que es la que tiene los 4 brazos iguales, que es la planta de cruz latina. ¿Ya? Bueno, este es el levantamiento, son 3D, de la forma de la basílica. Basílicas tenemos como la de San Pedro, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, etc. Acá la vemos, miren.
aquí este es el ábside, visto por dentro, ¿no? Acá estaría el retablo, pero acá no hay retablo. Creo que está en reconstrucción esto, cuando tomaron la foto. Aquí es la nave mayor, acá tenemos los arcos, columna, arco, columna, arco, columna. Ese triángulo de la pechina donde iban las imágenes también, del ábside. Bueno, está ahí de un solo nivel. Esa es una basílica sencilla porque el techo no tiene bóveda, ¿ya? Y aquí pues esta es mucho más rica. Entonces la de Santa María la Mayor por dentro. Igual acá no hay arcos, pero están las columnas, el entablamento, también en un solo nivel, ventanales, ábside, retablo. Y bueno, esta es la vista de la nave mayor, ¿no? ¿Ya? Entonces más o menos tienen esta forma. Y las martirias, que son estas construcciones donde van a albergar las tumbas de los mártires, primeros mártires. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, esto ya lo hemos visto, iconografía. Iconografía también. Ya, voy a explicar lo que faltaba atrás. Yo puedo preguntar en el examen, chicos. Construcción. ¿Dónde se realizaban las primeras manifestaciones artísticas antes del edicto de Milán? En las cavernas, en las catacumbas. Las catacumbas y cementerios subterráneos. Muy bien. Después, ¿dónde? Después, ¿dónde? Las basílicas. Sí. Claro, pero tiene que decir basílicas porque es el término que se usaba para las primeras iglesias. ¿Ya? Ahora, antes del edicto de Milán, vamos a encontrar en realidad varias zonas, ¿sí? Varias zonas donde encontrábamos estos cementerios, encontrábamos estas catacumbas, encontrábamos estos huecos, porque los primeros más antiguos eran huecos, donde encontrábamos las primeras reliquias, encontrábamos las primeras piedras, incluso, donde se dibujaban parte de la iconografía religiosa, ¿no? La primera religiosa. Entonces, el lugar más antiguo hasta la fecha, antes del edicto de Milán, fue el Europus. Ya está ubicado en un desierto sirio. Recordemos que el seno nace en este seno de la Roma antigua, todavía no dividida, ya, pero cada vez que va tomando más fieles se va dispersando en varios lugares de Europa, no solo en Roma. ¿No? Pero obviamente Roma era la que tenía el poder, pues no, pues que después de la división es la que da el edicto. ¿Ya? Entonces, esta zona, la Dura Europus, es donde vamos a encontrar estas primeras ruinas, ¿no? Estos primeros cementerios, estas primeras catacumbas. ¿Ya? Vamos a encontrar frescos también, ¿no? En las cuevas y piedras. ¿Ya? Bueno, usan la policromía, es decir, se usan los colores, todos los colores ya conocidos, pero son muy sencillas todavía. Más o menos las vistas serían estas. Ya en la actualidad se ve así, pues, ¿no? Totalmente deterioradas, porque los materiales que se usaron también eran materiales muy precarios, como por ejemplo el adobe, la piedra y adobe. ¿Sí? Entonces ya una vez que se oficializa el cristianismo, estas zonas se quedan simplemente como reliquias, ¿no? Porque ya no era necesario tomar estos espacios, estas tierras, porque ya pues se permitía que las iglesias se erigiesen en zonas centrales, ¿no? Incluso muchas de las primeras construcciones, las primeras basílicas eran ¿cómo se llaman estos? Las primeras tumbas
romanas, los panteones. Es decir, te oficializo iglesia, ya te doy el permiso, entonces si gustas puedes agarrar los panteones que tenemos por allí y puedes acomodarlos para que sean tus primeras iglesias. Ya, entonces acomodaron esos panteones antiguos de Roma y los acomodaron, los arreglaron para que sean las primeras basílicas. ¿Sí? Y a la par crearon sus basílicas propias, claro, mantienen el formato de la sencilla. ¿Ya? Bueno, solo eso. De ahí, en cuanto a arte paleocristiano, bueno, vamos a encontrar, eso también lo voy a mencionar, vamos a encontrar algunos relieves que son casi escasos, porque recuerden que los primeros cristianos se regían mucho a la Biblia, y para ellos no podían crearse bultos, pues, porque la Biblia decía no crearás imágenes, ¿no? Entonces era pecado, pero por ahí ven algunas imágenes que se basan en imágenes griegas, ¿no? Por ejemplo, el moscóforo, que era una imagen griega, y nace el buen pastor en el cristianismo. Entonces aquí van a ver una especie de sincretismo, ¿no? Sincretismo, que es la reconciliación de dos culturas opuestas, y vemos que se usa lo pagano para combinarlo con lo cristiano, ¿ya? Así yo les expliqué colonial. Bueno, vamos a encontrar sarcófagos también, solo para la gente de la nobleza. No cualquiera podía tener un sarcófago, ¿no? Con relieves y bultos, donde se narraba parte del Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, este es el Nuevo Testamento, y el sarcófago de la presión. Entonces aquí vamos a ver cierto esfuerzo del artista que era anónimo todavía, ¿no? Entonces, no hay una pérdida total de todo lo que se había conocido en Grecia, pero no es que se vuelva a rescatar todo este detallismo y toda esta perfección, ¿no? Como les decía, es relativo, el artista creaba de acuerdo a lo que él creía mejor, y esto era el producto, ¿no? Era la belleza para su contexto. Y bueno, a ver, vamos a... Profesora, una consulta. Ya, dime. ¿Cómo es que un hombre se puede creer en los inicios de la iglesia rey o papa? ¿Y cómo la sociedad, las autoridades y el mundo le pueden dar esa licencia y manifestarle un cierto respeto comenzando de cero? Bueno, la respuesta es sencilla. Es simplemente, es una respuesta siguiendo nuestro sentido común, ¿no? O sea, tú dices cómo es que se le puede dar este respeto, pero es que mira el contexto, o sea, eso sería muy cuestionable ahorita en nuestro contexto, porque sería absurdo que un hombre en pleno siglo XXI, con todos los avances y todo lo conocido, pueda darle credibilidad a un pastor o a un personaje que sale de la nada, que se cree papa y superior. ¿Cómo es que puede darle credibilidad? Pues es que hay muchos ateos, hay muchas religiones, ¿no? Esto en el contexto. Según tu crítica, tu pregunta va según el contexto. Eso puede ser ahora, pero si tú retrocedes en el tiempo, estamos hablando de los primeros siglos, ¿no? Los primeros siglos después de Cristo, donde todavía el hombre no sabía si la Tierra era circular, si era plana, no sabía si había más tierras alrededor de donde estaba ubicado, no sabíamos si seguir a un solo dios o seguir a los antiguos dioses que vivían en el Olimpo, etc. No sabían exactamente muchas cosas. No había escritos, al menos en cantidad, no existía la imprenta. Entonces el hombre todavía estaba por guiarse. ¿Sí? Ahora el hombre está guiado,
Y eso que asimismo hay mucha explotación y muchas formas de manejar la mente humana de manera tan fácil. Entonces en aquel entonces el hombre estaba como que información, entonces había mucha confusión y era mucho más fácil dominarlo. Por eso es que en la Edad Media se domina al hombre mediante la religión, mediante la iglesia, toda esta etapa oscura, porque fue fácil dominarlo. El hombre era como que era incipiente, sus conocimientos y lo que tenía la manera incipiente. Entonces, vieron a una forma de salvar su vida y de tener un espacio ya guardado en el paraíso, porque así se le hizo creer. Y pues compró su perdón a cambio del dinero, de su trabajo y de su propia dignidad. Entonces creyó en la iglesia y en su representante, que fue un papa. Obviamente eso tuvo un proceso, porque no es que de la nada apareció un hombre y dijo voy a ser papa, sino que nacen los primeros gobernantes en el mismo cristianismo. Tienes a los primeros, a San Pedro y San Pablo, ¿no? Que eran considerados los primeros papas. Ya desde allí hay una especie de jerarquización, ya nace esta idea de división, de tú eres más que yo, tú eres superior, y hay que hacerte caso. Desde que nacen los discípulos, esta necesidad de tener un superior arriba, ya instantáneamente ya está la forma de seguir, de rendirle a alguien, ¿no? De rendirle a un humano más. Entonces con los primeros discípulos y los que vienen luego, pues el hombre ya está como que tiene ese chip de que hay alguien superior, no solo es Dios, sino tiene su representante en la tierra, que es de carne y hueso. Entonces a él hay que rendirle culto. Entonces si ahora en la actualidad, en el siglo XXI, muchos, casi todos hacen eso, siguen a un ser humano, un capo, porque es superior, es el representante de Dios en la tierra. Imagínense en aquel entonces, donde el hombre todavía no tenía ni escrito, no sabía casi nada y era mucho más fácil de manipular. Es sencillo. Sí, profesor. Claro, es simplemente lógica, nada más. Te tienes que poner a pensar, ¿no? ¿Cómo era el hombre? ¿Cómo lo que llama la atención, cómo es que empezó con un primer papa y cómo es que hasta ahorita se mantiene vigente ese pensamiento, ese raciocinio, esa licencia, ese respeto? ¿Ah? La iglesia, a pesar de que no es la misma que tenía el protagonismo en la Edad Media, sigue siendo muy fuerte. Es una institución. Es igual o más fuerte que el mismo gobierno. Es respetada. Y no es respetada solo por su... Miren, en la actualidad, a pesar de todo lo que se sabe de la iglesia, la corrupción y todo, la iglesia es respetada por la fuerza que tiene, por la fuerza de dominación que tiene. Y no estamos hablando de una fuerza tangible, sino una fuerza intangible. Estamos hablando de que el ser humano, cuando se aferra a algo por necesidad, entrega todo. Y si se aferra a algo que es intangible, es mucho más. ¿A qué me refiero? A que el ser humano por naturaleza no es que sea ateo, todo lo contrario, pero el ser humano por naturaleza, por filosofía, sabemos que se aferra a un superior. Él tiene que explicar todo lo que tiene a su alrededor a un superior. O sea, necesita un ente superior. Por naturaleza tiene miedo a la muerte. Entonces, ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué va a pasar con todo lo que se venga después? Entonces, por necesidad necesitamos una explicación y que nuestra muerte tenga un porqué después. Por eso es que muchos compran su perdón antes de morir, porque necesitan tener esa tranquilidad de que después de morir voy a estar perdonado. O sea, instantáneamente necesitamos un ente superior. Por eso es que la iglesia es fuerte. Incluso hasta ateos, hay ateos conocidos, sí. Ateos desde jovencitos hasta ancianos,
pero ya a sus 60 y tantos, 70 años, se han convertido en la religión, cual fuese la religión, porque necesitan, es una necesidad, ¿no? Necesitan sentir la gracia de Dios, de un ser superior. Más que de Dios, es de un ente superior, ¿no? Por así decirlo, o sea, un ente superior. Necesitan el perdón, necesitan calmar su alma, necesitan tener la tranquilidad de que van a morir, pero siendo perdonados, ¿no? Por este ente superior. Si no, es imposible. Por eso ustedes han visto y averiguan, muchas personas antes de morir, por fuese la religión, antes de morir, piden perdón, se quitan todas esas ataduras y todas estas piedras que llevan a la espalda, porque necesitan la paz antes de viajar, antes de irse al más allá. Entonces, si se dan cuenta, es una necesidad, siempre ha sido así. La religión es una necesidad, por más palabras. Toma agua, porque me van a decir ateo. Pero sí, pues es. El arte bizantino. Sí, ya me olvidé de lo que iba a decir. Ya. Bueno, creo que vamos a llegar solo hasta Bizantino. Ya les decía. Roma se divide en dos. La zona oriental se convierte en Imperio Bizantino. Bizancio es una zona muy rica, es una zona geográficamente estable. Sus primeras iglesias, ¿verdad? Bueno, aquí se llaman monasterios. Sí, se le cambia el nombre porque igual son iglesias, ¿no? Monasterios, pero este es el monasterio de Santa Sofía. Acá le puse Santa Sofía. Sí, trabajan en cruz griega, que es la que tiene los 4 bracitos iguales, mitad de arriba. Les explico, en el centro tienen una cúpula, ya que es la que corona la nave central. La nave central tiene esta forma cuadrada porque el rito se realiza en el centro. Para darle esta forma de 4 bracitos usan arcos de medio punto para cada lado, o sea, para los 4 lados, y coronan cada bracito con una especie de ábside o media cúpula. Bueno, ábside sería por dentro, ¿no? ¿Viste? Pero es como una media cúpula, terminando en forma semicircular, ¿ya? Y también pues están soportadas por estas columnas. Y estos arcos, perdón. Y estos arcos están soportados sobre columnas. Verán, acá hay una columna. Pero obviamente la cúpula mayor está soportada sobre estos pilares, que son como columnas grandotas que van desde la raíz hasta arriba, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, vemos acá las pechinas, vemos las ventanas, la cúpula, el atrio. Siempre va a haber un bracito un poquito más largo, que es la parte del ingreso, ¿no? El ingreso, entramos, hay un atrio con un brazo chico, y la entrada pues a la iglesia. Esta por dentro sería más o menos así, pues, ¿no? ¿Ya? O sea, si partiéramos la obra en la mitad. Entonces la entrada, el atrio, que es chiquito, y entramos al cuerpo. Entonces, la nave central sigue en cuadrado. Por dentro encontramos arcos de medio punto, encontramos el crismón, miren, el crismón, encontramos la cúpula, ya, aquí la linterna es pequeñísima, todavía no se ve, y ¿cómo se llama? El anillo que soporta la cúpula, el tambor, es pequeño, miren, tiene ventanitas, pero es pequeño, que es muy diferente al tambor, acá también es pequeño, bueno, relativamente pequeño, pero el tambor que vamos a encontrar luego en el Renacimiento. Ya, el Renacimiento sí trabaja bastante las cúpulas, y las hace, pues, cúpulas con mayúscula, pues, ¿no? Apoteósicas, con materiales especiales y una decoración también muy trabajada, ¿no? En cuanto a los temas, en cuanto a importancia, van desde abajo hacia arriba.
O sea, los temas de menor importancia como santos, mártires abajo, segundo nivel, temas relacionados con María, arriba, María o los discípulos, acá arriba en el tercer nivel, solo Cristo. Y la imagen más importante va a estar siempre en la cúpula o en el ábside. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de las imágenes más importantes, está el bautizo de Cristo, Cristo haciendo cátedra, que es Cristo cargando un libro, o Cristo el Sagrado Corazón, o Cristo y la Virgen, pero más que todo el tema más usado por lo que yo he visto es Cristo haciendo cátedra, ¿no? Cristo cargando el libro, ¿ya? Vamos a encontrar también temas mundanos, es decir, retratos, autorretratos, en la que vamos a encontrar a los personajes del imperio, ¿no? En este caso, hay un personaje crucial en Bizancio, en el imperio bizantino, que es Justiniano, que es el emperador que desarrolla las artes. Él tiene una esposa que es Teodora. Los dos gobiernan hacia la par el imperio bizantino, llegando a su auge. En muchas de sus imágenes trabajadas en mosaicos, en azulejos, en vitrales, etc., se representa su persona, ¿no? Por ejemplo, Justiniano y su séquito, Justiniano en la batalla, Justiniano y Teodora, Justiniano conversando con el santo, Justiniano comiendo, ¿no? Incluso la Virgen con algunos santos, o también la Virgen conversando con Justiniano. Entonces, escenas así es donde se combina lo religioso con lo mundano. Vamos a encontrar placas, ¿sí? Que en realidad vienen a ser como trípticos o dípticos, ¿no? Que se pueden desmontar. Se ubican en las iglesias, pero se desmontan también, ¿ya? Son los primeros dípticos, trípticos, donde vamos a encontrar como retablos, ¿sí? Como pequeños retablos. Ya cuando crecen se ubican en un solo lugar, ¿no? Porque recuerden que aquí no hay pintura, no hay escultura. La pintura y la escultura están dentro de la iglesia, su peito. Por ejemplo, estas imágenes estarían en el pavimento o en los techos, ¿no? Pero como es una imagen mundana, no puede estar en el techo mayor, en el primer nivel, ¿ya? Entonces, estas esculturas todavía en bulto, porque están pegadas a la obra, se representan temas del Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿ya? Y, bueno, hemos hecho así un capítulo de dicen que también me estoy quedando fábrica. Miren este PPT, pueden ver los videos. Y bueno, el arte románico, cuando te iba adelantando, bueno, pegado imágenes, están en otro. ¿Dónde está? Fíjense. Lo tengo aquí. Voy a dejar de compartir, voy a pegar otra cosa, ¿no? Profesora, ese retablo tiene una alusión, una alegoría a los retablos ayacuchanos. Sí, pues ahí parecido, ¿te das cuenta? Sí. Claro. En realidad el retablo ayacuchano, la forma no es un retablo andino. Lo andino son los colorcitos y las imágenes, algunas, ¿no? Pero el retablo, o sea, la forma es el retablo cristiano. Ahí ven otra vez el secretismo. A ver, ¿dónde está? Ya se borró, pero puse un PPT donde pegué imágenes de... A ver, un ratito, chicos. Es que... sí está abajo. Ya. Bueno. Voy a tener que compartirlo. Ya. Miren, el arte románico es un arte que llega, se desarrolla casi paralelo al bizantino, solo que es el arte de la Roma occidental, ya es el arte de los bárbaros. Posteriormente vamos a ver al Imperio Carolingio dentro de este arte.
El arte románico se caracteriza por ser un arte oscuro, un arte tétrico, un arte que busca implantar el miedo del hombre que está llegando al año 1000. Por eso es que muchas de las representaciones que vamos a ver aquí son temas del apocalipsis, temas del pandemonio, del se llama esta parte de la Biblia, bueno, del Apocalipsis, especialmente en los últimos testimonios donde habla del dragón de las 7 cabezas, de la Virgen, de la salvación, del infierno. El arte románico mueve la mente del hombre en esta época por el temor, ¿no? Es un arte tétrico también en cuanto a la arquitectura, que es muy oscuro, máximo llega a medir 2 pisos en el caso de una iglesia, y pues el material que se trabaja más es la piedra, ¿ya? Ahora, en sus últimos periodos llega a convivir con el arte gótico, que es un arte también medieval, religioso, pero es más libre, es más lleno de luz. A diferencia del románico, el gótico busca tener más fieles, no por el temor, sino mediante la liberación, mediante la luz, mediante la grandeza de la obra. Sí, muchas de estas obras van a tener, hablo de gótico, tamaños pues casi inmedibles. Mientras más grande es, más cerca de Dios estás, porque es un arte que busca verticalidad, porque te acercas al cielo. Entonces, estás llegando al cielo, te acercas más. De forma simbólica de la misma obra, ¿no? ¿Ya? Hay una diferencia total, como les decía, uno es miedo, el otro es libertad. El románico es terrorífico, tétrico, es pequeño, el gótico es luz y grandeza. ¿Ya? Son muy parecidos, en sus primeros periodos son muy parecidos, pero el gótico llega a ser mucho más, en cuanto a estética, es mucho más aceptado que el románico. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver esta diferencia y ahora sí vamos a entrar a lo que es Renacimiento. Creo que la próxima clase es nuestra penúltima, ¿no? Sí. Sí, ya, pues entonces tendríamos que terminar media y Renacimiento, ver lo que es, bueno, llegar hasta tratar de trabajar todo, pues, ¿no? El Renacimiento, manierismo, barroco y rococó. ¿Ya? Les voy a dar un adelanto para que vayan viendo los videos. El Renacimiento es un arte que nace después del gótico. Es un arte totalmente distinto. Ya entramos a partir del Renacimiento a la edad moderna, por lo que el Renacimiento se llama así, renacer, porque el hombre renace, ¿no? Ahora sí puede crear, puede ser libre de pensamiento, puede publicar sus investigaciones, etc. Ya sabe que la Tierra no es plana, sino que es redonda, ya sabe que existen más tierras, no sabe que existe sabe que existe América. Ya para este periodo decae totalmente Roma, la Roma bizantina. Y pues es una época muy clara, muy limpia, nacen aquí los grandes artistas, Miguel Ángel, Da Vinci, Donatello, y los demás artistas de la Liga del Renacimiento, porque tiene 3 etapas, el 300, el 400 y el 500. Finalizando el 500, empezando al 1600, ya nace un nuevo estilo que es parecido al Renacimiento, solo que es algo fingido, ¿sí? Es algo amanerado, pues sería un manierismo amanerado, muy femeninos, ¿sí? Un arte que también muestra la pérdida de la credibilidad de la iglesia, pues es como un arte fingido, ¿sí? No claro. El manierismo tiene una evolución corta, 1600 a inicios de 1700 por ahí, ya, es cortito, y luego de él sí nace un estilo que es muy fuerte,
que es el barroco, que también muestra este quiebre de la iglesia, porque la iglesia estuvo pues prácticamente estuvo próxima a ser eliminada por la reforma y la contrarreforma, ¿no? La reforma, cuando nacen estos pensadores como Lutero, Calvino, que pues ante tantas injusticias de la iglesia se pasó de abusiva, cobro de los diezmos, la Inquisición, toda esta corrupción que tuvo. Están estos pensadores que quieren abolir la iglesia, pero la iglesia se contrapone y nace la contrarreforma, pues, ¿no? Entonces antes de que nace el barroco, que es muy exagerado, es un arte, ya ustedes deben conocerlo, muy teatral, muy fingido, muy exagerado, muy recargado. Y en contra del barroco nace un arte frívolo, que no le importa nada de lo que pasaba en la iglesia, que era el rococó, un arte francés, ¿no? Entonces recuerden que todos los estilos nacen de un contexto. Entonces si el contexto está como que tambaleando por algún problema religioso, político, el arte también cambia. Entonces el arte es como que cuando, esa frase que dice cuando el cuerpo tiene, ahí aparezco el chapulín. Cuando el cuerpo tiene ¿qué? Hay una frase que dice cuando el cuerpo, es como así, lo voy a explicar con mis palabras, ¿ya? Es como el cuerpo tiene enfermedades, tiene problemas internos que tú callas. Tu cuerpo, cuando tú sientes problemas o tienes enfermedades, el cuerpo habla. Pues, ¿cómo habla el cuerpo? ¿Cómo grita? Mediante lo que sobresale. Por ejemplo, tú dices, ¿por qué tengo este sarpullido en la espalda? Por estrés. ¿Por qué tengo se me cae el cabello? Por estrés o un problema que tienes. Entonces, ante la acumulación de tantos problemas, el cuerpo habla. Igual, ante la acumulación de tantos problemas que acontecían en el contexto histórico, el arte habla. ¿Entiendes? De la forma más clara de hablar, sí, de manera silenciosa, por así decirlo, ante los problemas que había. ¿Ya? Entonces, así nacen los estilos, pues, a raíz de un acontecimiento. Y después del barroco y el rococó nace, pues, el neoclasicismo, que pertenece a la edad contemporánea. ¿Ya? Entonces, esto lo explico en la próxima clase. Y pues nada, chicos, vean los videos para que estén al día. Profesora, una consulta. ¿Y la escuela cusqueña y limeña a qué estilo pertenece? ¿A qué corriente? Es que es distinto, Freddy. Eso es colonia. No estamos en Europa, estamos en Lima, estamos en Perú. Que lo que nos llega aquí es de Europa, sí, pero según el tiempo nos llega con un retraso. La escuela cusqueña y limeña son mestizas. Estamos hablando del nacimiento de escuelas que reciben un impacto no solo europeo, sino también andino. O sea, estamos hablando aquí, todo lo que ves en las colonias son mestizas. La ropa, la sangre, la cultura, todo es mestiza, desde la religión hasta la descripción del cuerpo humano, todo es mestizo. Mírate el espejo, nos miramos el espejo, todo es mestizo. Aquí todo en realidad es mestizo, la cultura. Hablando de la cultura, la religión, los rasgos físicos, nuestros cuentos, nuestra educación, nuestro arte, todo es mestizo, está acá totalmente distinto. Europa es algo puro, nace en un contexto. Aquí nos llega el barroco, el rococó, sí, pero nos llega como estilo, pero no nos llega como esencia. La esencia está acá en su contexto, aquí donde nace. Acá no podríamos hablar de la reforma contra reforma porque no se dio. Siempre nos llega el barroco como estilo, nada más. ¿Ya? Ya. Tratan de analizar, no estamos en Europa. Es otra vitrina, es otro mundo. No se puede comparar. Nos quieren imponer algo nuevo, sí, pero no lo hacen totalmente como lo hicieron en Norteamérica, donde sí se llega a abolir totalmente la cultura india, pues, ¿no? Entonces,
Acá no, acá el indio de cierta forma Cobra fuerza. se lo obligó al indio, pero el indio tenía pues debajo de sus piedritas, debajo de sus cuevitas, tenía todavía su queco, tenía su pachamama, tenía su coca, tenía su cosita. Entonces el indio, a pesar de ser muy sumiso, muy cabizbajo, muy callado, el indio era muy fuerte, ¿no? El indio a ver, se le valora eso, ¿no? Porque no traiciona a su cultura antigua. La tiene disimulada, clandestina, pero todavía la tiene. Porque gracias al indio es que tenemos lo que tenemos ahora, ¿no? Todo lo que vemos en la sierra, en la selva también, es los bailes, la vestimenta, el respeto a la tierra, el respeto al agua, al sol, es gracias a ellos, porque ellos lo salvaron. Porque si hubiera sido solo por Lima perdía todo, pues, gracias a los indios, gracias a cuidar a la cultura autóctona andina, es lo que tenemos ahora. Si no tuviéramos ni Inti Raymi, ni Pachamama, ni los platos incaicos, ni siquiera las crónicas, ni nada. Y chicos, ya me quedé afónica, ahora sí a comer. Bueno, gracias, profesora. Gracias a ustedes. Gracias, chicos, cuídense y también sigan siendo críticos. Nos vemos, chicos, cuídense. ¿Qué título le pongo al video? Ponle paleocristiano, bizantino y bizantino. Ya, así quedamos. Chicos, nos vemos. Bueno.